esto quede grabado y después ustedes también lo puedan ver. No entiendo por qué me han silenciado, nos dice Miguel María Bendaño. Miguel, no te hemos silenciado. Estás en modo asistente. Los micrófonos de los asistentes están cerrados. Esto es tipo webinar, pero por aquí vas a poder estar hablando e interviniendo a través del chat de preguntas. Y si gustas, te puedo abrir el micrófono en un momento dado sin ningún problema. Esto es una mesa de café. Voy entonces a saludar, antes que nada, a Diego Madeo. Diego, te pido que pongas la cámara. Acá Ramiro, estoy, también te ¿cómo pido están? que pongas tu cámara. Diego Madeo, vicepresidente de marketing de nuestro Comité Nacional Alas Argentina. Diego, Hola, bienvenido bueno. y contanos qué vamos a ver hoy. Gracias, Tadeo. Impecable tu locución. Yo me sentía realmente en un programa de radio. Y qué bueno, qué bueno. Ya hay mucha práctica acá, hay muchos webinars por detrás y hay mucha experiencia, se nota, se nota. Hice una maestría en webinars este año Digamos, pandémico. estamos todos con esto, está bien. La verdad que es un placer escucharte también porque estabas mencionando y escuchaba gente de todo Latinoamérica y qué bueno que estemos unidos, por lo menos Sí. por este tema en común que es la seguridad electrónica. Y obviamente dentro de lo que es la seguridad electrónica y las empresas que llevan adelante este rubro tan querido por todos nosotros y en donde hay muchos de nosotros que nacimos con todo esto y seguramente vamos a morir con esto. Eh, Qué bueno es que estemos conectados. Y decía, qué importante también ir tocando, porque llevar adelante una empresa de seguridad electrónica como cualquier otra empresa, muchas veces cuesta y muchas veces los que trabajamos en pymes y los que estamos a cargo de una empresa, muchas veces tocamos todos los temas. Y la verdad que eh, hace falta una especialización o hace falta ir tocando temas por separado y con gente experta. En este caso, vamos a ver con Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Ahí me estás Hola, escuchando. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ramiro tiene, bueno, estoy leyendo tu currículum, es enorme, tenés un doctorado, fundamentalmente sos profesor de universidades y estás en contacto, y eso es lo bueno y lo que quería destacar, estás en contacto con muchas empresas y de alguna manera traes la experiencia de esas empresas. Y, y como decía hace un ratito, ¿no? Los que trabajamos en pymes generalmente hacemos de todo y muy pocas veces nos detenemos en temas muy particulares. Fíjense, hoy vamos a hablar de la comunicación. Qué importante es el tema de la comunicación y no solamente la comunicación hacia el cliente, es decir, la comunicación hacia el exterior, sino qué importante es la comunicación interna con nuestro público, el bien llamado público interno, ¿no? El público interno, que es el que sostiene a toda la organización frente a los clientes a los cuales le estamos vendiendo. Así que, Ramiro, vamos a hablar de esos temas y Exacto. justamente vamos a hablar en un ambiente o en un momento difícil, en un momento en donde las pymes han tenido que tomar medidas drásticas respecto a lo que está pasando respecto al COVID, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, absolutamente. Si querés, podemos ir arrancando entonces. Bueno, Antes Tadeo, hay un ruido de fondo que no sé si es un eco o no sé si hay algún micrófono abierto, no creo, ¿no? Podemos chequear. ¿Vos lo escuchás, Ramiro? no, 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 ¿No? Bueno, no, 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 no. bueno, avancemos entonces. Bueno, cierro entonces acá el visor y voy directamente a la presentación. Vamos. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, nos vamos a referir, digamos, primero hablar un poquito del contexto en el cual nos encontramos, que obviamente todos, digamos, conocemos con respecto a la situación global como consecuencia del COVID, ¿sí? Y especialmente cómo impacta esto en los negocios, ¿no es cierto?
hay de alguna manera un desempleo, déficit público, menor consumo de combustible, de muchos negocios minoristas cerrados, la mayoría de los shoppings cerrados en muchos países, especialmente en Argentina todavía llevamos aproximadamente más de 4 meses de cierre casi total, un consumo enorme en cuanto hace a la banda ancha, ¿sí? Situaciones en las escuelas muy, muy dramáticas, donde los chicos, bueno, o no van o tienen que permanecer muy distanciados y con barbijo, y las maestras también. Efectos secundarios en muchos otros negocios que hacen al ocio, que hacen a bodas, cumpleaños, cruceros, gimnasios, actividades al aire libre, teatros, bueno, en fin, toda una serie de actividades que de alguna manera han sido impactadas, ¿sí?, por esta pandemia, ¿no es cierto? Bueno, y esto nos lleva, digamos, a las empresas, ha llevado a las empresas a tener que reinventarse y, por supuesto, transformarse. El otro día me comentaba una persona que, bueno, vio que en su localidad, ¿sí?, al estar todo cerrado y no haber delivery, empezó a hacer unas hamburguesas especiales, caseras. Hoy está vendiendo más de 1000, que parecería una cifra pequeña, pero para la localidad donde está este negocio es importante. Está pensando en alquilar un local, en fin, está pensando en crecer, ¿no es cierto? Y por supuesto, los desafíos son permanentes. Conozco en forma directa una empresa donde, por ejemplo, bueno, con protocolos, etcétera, etcétera, la gente no quería ir a trabajar por miedo a enfermarse, o directamente no quería ir a trabajar por miedo a contagiar a gente grande cuando vuelve a su casa. Otros necesitaban transporte especial. Bueno, es un desafío mantener los negocios y mantener la industria abierta, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a que en forma permanente estemos corrigiendo y estemos midiendo día a día cómo van los negocios, ¿no? Tenemos que evaluar en forma permanente si se abre Mendoza, si cierra Salta, hoy hablaba con gente de Corrientes, por ejemplo, y me decían que está todo abierto, que hace rato que está todo abierto, pero en Capital, por ejemplo, en Buenos Aires, está absolutamente casi todo cerrado. Está empezando a abrirse todo lentamente, ¿sí? Pero todavía hay muchos negocios, sobre todo en el Gran Buenos Aires, hay mucha actividad que todavía está cerrada o no está, yo diría, totalmente abierta, ¿no es cierto? Y eso nos lleva también a ocuparnos, por supuesto, de nuestros empleados y a reevaluar toda la comunicación que teníamos con los clientes. Los clientes teníamos antes de esta pandemia una manera de comunicarnos que era fluida, que era con un local abierto probablemente, que era seguramente un teléfono, un mail. Había, digamos, cada empresa tenía su manera de comunicarse, ¿no es cierto? Bueno, lo que tenemos que hacer con esto hoy es reevaluar esta comunicación. Y cuando hablamos de empleados, ¿sí?, también tenemos que hablar de distintos niveles, ¿no es cierto? Porque no va a ser lo mismo cómo nos comuniquemos y cómo motivemos a un nivel medio, a un nivel alto o a la base de la pirámide. Y por supuesto, ¿sí?, hay una diversidad de clientes enormes que tiene cada una de las empresas que están seguramente
en esta charla. Algunos deben tener consumidores finales, otros deben ser B2B, otros deben ser industrias, otros deben ser servicios. En fin, cada uno, digamos, debe tener una actividad muy distinta a la hora de hacer sus negocios. Antes de la pandemia, ¿sí?, la motivación para nuestros empleados se podía dar en, por ejemplo, algunas de estas áreas, ¿no? Podíamos decirle, bueno, mira, hoy trabajás más horas, pero el viernes no venís, o mira, vas a compartir el trabajo con este otro vendedor, o un día a la semana o 2 días a la semana, ¿sí? Muchas empresas lo que hacían es permitirle a los empleados como una manera de motivarlos, como una manera de ayudarlos a trabajar en casa. Bueno, estas situaciones, ¿sí?, lamentablemente, excepto el trabajo a distancia, que de alguna manera nos estamos obligados hoy a funcionar de esta forma en muchas actividades, ¿sí?, lo que hace es, ya no representa una motivación, sino que representa casi una obligación para no contagiar a otros, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la motivación de estos empleados, ¿sí?, por supuesto que cada empresa tiene el secreto, digamos, tiene su llave, ¿sí?, que vamos a ver enseguida, para que esto suceda, ¿no es cierto? Pero tenemos que evaluar de quién se trata, a quién vamos a motivar, ¿sí? ¿Cuál es la actividad en la que está, qué nivel tiene, qué antigüedad tiene la organización, cómo funciona, cuántos años hace que está. Bueno, necesitamos tener información para saber cómo vamos a motivarlo. Lo más importante es conocer, digamos, qué motiva a cada uno para poder aplicar la receta adecuada, ¿no es cierto? Porque puede ser que en algún caso, ¿sí?, el dinero mueva a una parte del grupo, pero a otra parte del equipo puede ser que el dinero no sea lo más importante. Puede ser que lo más importante sea quizás pasar más tiempo con su familia, o que sea quizás otro tipo de elementos que utilicemos para motivarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es ese punto que nosotros tenemos que encontrar para comunicarnos y para motivar a esos empleados, ¿sí? Y ahí hay distintos niveles y hay distintas necesidades que plantea cada uno de los colaboradores, ¿sí? Donde los gerentes lo que deben hacer es detectar cuál es esa necesidad, y eso es importante, los gerentes, los jefes de equipo, ¿sí?, que detecten de manera temprana cuál es la necesidad, cuál es la manifestación, cuál es la llave que va a motivar a ese colaborador y hacerlo más productivo, ¿sí? Y hay distintas herramientas. Si nosotros estamos hablando de la autorrealización, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es, bueno, permitir que esa persona, que ese colaborador funcione casi de manera autónoma, ¿no es cierto?, para que pueda, digamos, desarrollarse y pueda alcanzar el 100% de su potencial, ¿sí? Si reconocemos la necesidad de, por ejemplo, el reconocimiento, el aprecio, bueno, McDonald's sabe trabajar muy bien en esa área, ¿no es cierto? McDonald's lo que hace es permanentemente premiar a sus empleados, el empleado del año, darle distintas facilidades, ¿sí?, donde reciben reconocimiento y aprecio, o, por ejemplo, en una cadena de hoteles lo que hace es cada tantos meses le da vouchers de compra en Falabella, que es una tienda muy grande, a parte de su plantel, ¿no es cierto? Después tenemos otra de las necesidades que puede encontrar el gerente, el manager,
que es la necesidad de pertenencia, ¿sí? Donde muchas compañías organizan, por supuesto, reuniones, los jefes invitan a grupos pequeños a almuerzos, a cenas, o invitan a lugares no comunes, no usuales a sus colaboradores para poder salir del clima de oficina, para salir del clima de trabajo y poder tener, digamos, otro tipo de relación más cercana, ¿no? Y por último, digamos, está esta necesidad de seguridad, que hoy me parece que es más importante que nunca porque mucha gente siente, me parece que se siente insegura, ¿no es cierto? Escucha que en tal país van a despedir a 5.000 personas, que en tal país van a despedir a 4.000, que en tal otro lugar se termina, digamos, lo que es la ayuda del gobierno, y me parece que el tema seguridad y la necesidad que hay hoy de brindar esa asistencia y esa comunicación reafirmando a ese empleado, a ese colaborador, me parece que es importante, ¿no? Me quiero referir, por supuesto, a distintos programas de comunicación y de motivación, y me quiero referir especialmente a uno que me parece que es muy interesante, que es el programa de pago por desempeño, ¿no? El programa de pago por desempeño es un programa muy interesante que está donde los esfuerzos, ¿sí?, están alineados con los objetivos, ¿no es cierto? Y acá les estoy mostrando algunas estadísticas de Gran Bretaña, donde dice que hoy, 2020, el 50% de las empresas británicas tiene un programa de estas características. Pero fíjense que solamente cubre a un 25% de los trabajadores, cuando es muy fácil, ¿sí?, en empleados de bajo nivel, medir hoy la productividad, ¿sí? Otro de los temas en los que tenemos que pensar, y me alejo un poquitín de la comunicación, pero que tiene absolutamente que ver en la manera en que lo vamos a plantear a nuestros colaboradores, que es lo que se llama el upskilling y el reskilling, ¿sí? O sea, es un tema para pensar hacia el futuro de las organizaciones, donde parte de nuestro personal va a tener que desarrollar nuevas habilidades y otra parte va a tener que tomar nuevos roles, ¿no es cierto?, con nuevas capacidades. Porque todo este tema de COVID, digamos, del trabajo a distancia o del teletrabajo, aceleró muchísimo los planes de muchas empresas y en muchos casos, por esta mayor automatización, por supuesto, probaron que la gente puede ser muy productiva también trabajando a distancia y no necesariamente estando 8 horas físicamente en un mismo lugar, ¿no? Bien, después del COVID, ¿qué es lo que están imaginando las compañías? ¿Sí? Porque esto en algún momento todos sabemos que se va a terminar o nos vamos a contagiar todos, con lo cual la teoría de rebaño va a ser, digamos, de hecho, o aparecerá la vacuna y bueno, en algún momento, digamos, esto va a terminar, pero muchas de los elementos, de los retrocesos o de los nuevos procesos que adopten las compañías van a quedar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser esto en el futuro? ¿No es cierto? Y se plantean algunas alternativas. Por ejemplo, algunas compañías dicen, bueno, que nuestros trabajadores todos se queden en casa. Otras dicen, bueno, no, que vuelvan a la oficina, ¿sí? Necesitamos que estén en la oficina. Y algunas lo que dicen es que va a venir algo que le llaman el trabajo híbrido o el trabajador híbrido, ¿no es cierto? El trabajador híbrido es aquel que va a pasar parte del tiempo en la oficina y parte del tiempo en casa, ¿sí?
El CEO de Trivago, el gerente general de Trivago, lo que dice es que el desarrollo de las estrategias para él, ¿no es cierto? Y el brainstorming, lo que va a hacer, lo que dice es que funciona mucho mejor de manera personal. Y por supuesto, hay muchas actividades que funcionan de manera personal mejor. El tema es ver de qué manera en estas condiciones podemos hacer que el negocio siga adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo gestionamos esa fuerza de trabajo híbrida donde parte del personal va a estar lejos, parte del personal va a estar cerca, donde vamos a estar comunicándonos a determinadas horas, por ejemplo, ¿sí? Los gerentes, los managers tienen que ser muy claros en las prioridades, tienen que reescribir políticas internas. Si antes teníamos 1000 personas en una empresa de servicios trabajando en un mismo edificio, en una misma oficina, y hoy de esas 1000 tenemos 800 trabajando, haciendo teletrabajo, ¿sí? Obviamente recursos humanos se tendrán que ocupar de reescribir las políticas internas, sobre todo si la decisión de la compañía es seguir con esas 800 personas aún después de COVID, después de que las situaciones en los distintos países sean mejores y las condiciones permitan retomar la actividad, ¿sí? Seguramente una buena parte de ese plantel probablemente siga en esa situación, porque además eso, si la productividad es la misma, va a provocar en las compañías ahorros enormes. Por ejemplo, alquileres, espacio, ¿sí? Que se pueden dedicar, es dinero que se puede dedicar a invertir en otras áreas o en otros negocios, ¿sí? Es importante que los managers estén involucrados porque los micromanagers, ¿sí? No pueden gestionar a los teletrabajadores como lo hacían mientras estaban estos trabajadores en la oficina, ¿no es cierto? El micromanagement ya no se puede hacer y lo que hay que hacer es una gestión por objetivos, ¿sí? Lo que se llama administración por objetivos. Y por supuesto brindarle a los colaboradores toda la tecnología para que se puedan desempeñar de manera adecuada, ¿no es cierto? Que tengan todas las herramientas, los accesos, las contraseñas, en fin, que todo sea fluido y que todo sea seguro, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de administrar por objetivos, estamos hablando de fijar objetivos claros, objetivos medibles, objetivos individuales y objetivos en el tiempo, ¿no es cierto? Que sean acordados en lo posible para que esos objetivos sean realistas. Porque si esos objetivos son extremadamente inalcanzables, la gente se va a desmotivar, y si son demasiado pobres, también va a pasar eso, ¿sí? Quiere decir que la comunicación tiene que ser absolutamente clara entre el manager y su equipo, ¿sí? Por supuesto, la administración por objetivos, que hay que ir haciendo un seguimiento semanal, un seguimiento quincenal. Bueno, cada empresa tendrá, digamos, determinados objetivos y tendrá un plazo o un programa, digamos, para que se puedan cumplir en un tiempo determinado, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Recompensar a aquellos empleados que han alcanzado de manera razonable, de manera concreta y completa esos objetivos. Y ya para ir, digamos, finalizando, dejo algunas sugerencias, ¿sí? Que tienen que ver con cómo motivar a esos empleados, ¿sí? Donde, digamos, algunas tienen que ver con recompensas, como dije antes, y por supuesto el vínculo de recompensa y desempeño es importante, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta también
es que, como dice acá, el dinero no fomenta la creatividad. Se han hecho distintos estudios donde más dinero no fomenta la creatividad. Dándole control a estos colaboradores y creándole ciertas condiciones es como vamos a fomentar la creatividad, no solamente con dinero. Bien, termino, digamos, con esta primera parte, ¿sí? Y antes de seguir el tema de la comunicación con clientes, me gustaría, si tienen alguna pregunta, me encantaría poder contestarlas. Ramiro, yo te quería preguntar algo desde el Sí. punto de vista de tu experiencia. Creo que uno de los grandes desafíos en el trabajo mixto que obligadamente se va a quedar con nosotros es cómo están llevando, no tanto las grandes corporaciones o las multinacionales que están un poco más acostumbradas al teletrabajo, pero no así las pymes, que son generalmente dirigidas por dueños que están en el negocio hace muchísimos años, muchos de ellos no actualizados, y es como que es un tabú para ellos, ¿no? Que el empleado esté en la casa, desconfiando de que el empleado esté trabajando como él quiere. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo o cómo se está resolviendo este tema, fundamentalmente en la gerencia, ¿no? En los cargos altos? Mira, yo creo que hay distintos tipos de managers, así como vos decís, hay distintos tipos de empresas, pero la propuesta, digamos, en todo caso, si yo me encuentro con un cliente que me dice, mira, yo la verdad que desconfío de fulanito, me parece que está rascándose, no está haciendo absolutamente nada. Bueno, en ese caso, a mí me parece que tener una comunicación clara con fulanito y fijar objetivos. A mí me parece que en la medida que uno pueda fijar objetivos claros, concretos, medibles, alcanzables y específicos, me parece que desde mi punto de vista y mi experiencia, ese temor, digamos, del manager, del dueño, ¿sí? Queda de alguna manera, se borra, ¿no? Porque al comprobar que ese empleado alcanza las metas, hace su trabajo y cumple con esos objetivos, ¿sí? Le está demostrando de alguna manera al manager que obviamente está cumpliendo con los objetivos organizacionales y haciendo una contribución y agregando valor a la compañía, ¿no? Ahí hay un gran trabajo que hacer en la gerencia, que es cambiar esa mentalidad de trabajo con el látigo a trabajar por objetivos, ¿no? Justamente la Exactamente, administración por objetivos. exactamente, esto de micromanager, ¿no? Si antes teníamos a esta persona al lado, a la vuelta, nos levantábamos y la veíamos trabajar, nos levantábamos y veíamos y podíamos conversar con ella y, digamos, se planteaba otro tipo de relación, ahora esto nos trajo una relación totalmente nueva, donde parece más fría, más lejana, y por eso es importante la comunicación diaria, por eso es importante el estar cerca, por eso es importante, digamos, en algunos casos, hasta ¿sí? Hacerle llegar a estos colaboradores alguna atención, digamos, como para que sepan que la empresa está con ellos y ellos deben responder a la empresa con responsabilidad, ¿no? Excelente. Bueno, entonces antes de seguir en la segunda parte de esta presentación, Tadeo, estás por ahí y Sí, señor, podemos... aquí estoy. Voy entonces a pedirles a todos que nos manden sus preguntas a través del chat de preguntas. Ya tenemos algunas que las voy a leer, pero con el permiso de Diego y de Ramiro le voy a dar entrada un minuto a mi compañero Nicolás Silva. Él es el coordinador de cursos y nos va a regalar una información. Nico, si estás por ahí, habilitada la cámara, porfa, y el micrófono para que nos cuentes. Hola, Hola, Tade, ¿me ¿cómo escuchas? estás? Sí, señor.
Te presento a Ramiro, por ahí está Diego, y aquí están todos los asistentes. Hola, ¿qué tal? Ramiro, hola Diego, excelente Hola, noche Nicolás. para todos, excelente tarde acá en mi país Colombia, espero que todos se encuentren muy bien. Como bien lo decía ahorita nuestro expositor Ramiro Macero, el COVID nos hizo cambiar nuestra normalidad. En el día de hoy los vengo a invitar a participar del curso de gerencia de proyectos, que es un curso que realiza ALAS en esta nueva normalidad, lo estamos haciendo de manera virtual, en donde aprenderemos cómo aplicar los métodos y procedimientos necesarios para desarrollar de una manera eficiente proyectos de ingeniería. Estos cursos de ALAS son basados en el Project Management Institute y allí aprenderemos cómo vender, instalar o programar integración de equipos de área de seguridad, como ya lo venía diciendo, en estos tiempos de COVID, en donde las empresas tienen que hacer nuevos proyectos para poder seguir con una nueva normalidad. Nuestros instructores serían Germán Cortés, Germán Calderón Alemán, Arturo Martínez Ábalos. Las fechas para este curso programadas serían ese mes, septiembre 21, 23 y 25, y la otra semana, el 29 y el 1 de octubre. Esto pues debido a que muchos nos han manifestado de que los cursos seguidos de pronto no daban como tiempo para que ustedes pudieran estudiar un poco la temática que se vio en el día de la clase. La duración de estos cursos es de 25 horas, en donde se dictarán 5 horas diarias, en los días que ya les indiqué. Y para no quitarles más tiempo, quisiera que todos los que estén interesados me contacten al correo cursos@alas-la.org o ingresen directamente a la página web www.alas.org, www.alas.la.org, y allí también podrán obtener más información. Muchas gracias por la participación en el día de hoy y espero que sigan aprovechando estas charlas tan nutritivas en estos tiempos en donde pues, necesitamos estar muy actualizados. Perfecto, Nico, muchas gracias a vos. Por favor, pone tu correo ahí en el chat para todos, para que te puedan escribir. Ya saben, curso, gerencia de proyectos, estamos con los cursos virtuales ALAS también. Gerencia de proyectos, un reto y más que nunca importante. Diego, voy a entonces a contarte y Ramiro las preguntas que tenemos por aquí para ir ágilmente. Ugolino Durán nos había saludado desde Guadalajara, México, y se me había quedado por acá colgado, así que le mando un saludo hasta Guadalajara. Por aquí nos preguntan cómo afectó realmente la pandemia y su consecuencia, el homework, en afectar las relaciones entre empleados y empleador y en todas las cadenas jerárquicas, dado que la comunicación no presencial suele malinterpretarse o darle sentidos duros que eventualmente no tienen. Por aquí nos completa, yo siento que perdió calidad la comunicación intraempresa, se volvió de alguna forma más insensible. Ramiro, ¿qué piensas ahí? Sí, yo comparto esa opinión y por eso decía antes que hay que reevaluarla, ¿no es cierto? Hay que reevaluarla permanentemente y la compañía, los managers son los que tienen la responsabilidad de estar cerca de los equipos y de comunicarse de manera permanente con los equipos, no para controlarlos, sino para ayudarlos, para coacharlos, ¿sí? En ese sentido, me parece que una buena medida es poder tener, por ejemplo, agendar reuniones predeterminadas, con horarios predeterminados, para que estén todos en la misma mesa, para que estén todos en el mismo ámbito y que incluso algunas compañías están adoptando el after office, ¿sí? Dentro de la misma reunión, ¿no es cierto? Virtual, pero donde hay un espacio para que los colaboradores puedan interactuar de manera más libre. Incluso lo que existe en algunos sistemas son canales privados de comunicación donde yo puedo, digamos, dejar a los equipos en libertad para que se comuniquen, digamos, dentro de la misma corporación y entablar una relación o retomar las relaciones
que venían teniendo en la oficina, ¿no? Claro que sí. Por aquí Román Leiva nos está diciendo, excelente charla. Nos dice, todos estamos metidos en gestionar esta pandemia y muchos no estamos pensando aún en estos temas. Gracias por dar esta visión. Gracias a ti, Román, por estar ahí conectado. Por aquí también nos dicen que hay otras opciones posibles. Ahorita hablaban sobre lo que exponías. Cómo reconocer o premiar dentro de la pandemia al empleado que aún a riesgo asiste a la empresa y aquel que solo cumple desde su casa. Queda claro que uno toma más riesgo que el otro. Ambos cumplen la labor. ¿Qué piensas ahí de esta parte, Ramiro? A mí lo que me parece es que ambos empleados tienen su rol y ambos tienen que ser premiados de la misma manera. A mí me parece que el tema de asumir riesgos, eh, digamos que, entre comillas, no existe porque para eso la empresa toma todos los protocolos. Si la empresa hiciera venir a alguien sabiendo que hay riesgos, bueno, no lo debería hacer de entrada, ¿no es cierto? Por lo tanto, pensemos que cuando un colaborador está viniendo a la empresa y otro colaborador está trabajando desde su casa, los dos tienen el mismo riesgo, porque como dije antes, no puede la empresa llamar a alguien sabiendo que se va a contagiar. Claro, yo te pregunto, Ramiro, ahí también de parte personal, muchas de las entrevistas y demás cosas que he hecho, la gente me ha dicho, estamos trabajando el triple desde que estamos Sí, en la casa. sí, ¿A qué atribuís este fenómeno? ¿A que la gente no sabe manejar su tiempo, que realmente se multiplicó el trabajo? ¿Cómo lo ves? es cierto. Yo creo que aparecieron nuevas demandas. Yo creo que aparecieron nuevas demandas como consecuencia del teletrabajo. Digamos, hay que asegurarse de ciertos procedimientos, las compañías se deben asegurar de ciertos procesos, de que ciertos procesos se cumplen. Eh, las reuniones a veces se hacen más dificultosas debido quizás a veces a la comunicación, a veces es que no se escucha bien. Alguien me decía el otro día, mira, estoy trabajando el doble, estoy trabajando con San Francisco desde Buenos Aires. San Francisco tiene la hora atrasada como la tiene México, y la verdad es que estoy trabajando con San Francisco y también estoy trabajando con Buenos Aires y trabajo con Europa. O sea, los distintos usos horarios, ¿sí? Y la facilidad de la comunicación, me parece que hacen que uno trabaje más, además de, digamos, las demandas que hay de la inmediatez, ¿no es cierto? Porque todo el mundo cree que, digamos, el trabajo tiene que salir como el mensaje de WhatsApp, ¿no? Todo tiene que estar ya, ¿no es cierto? Y la verdad es que elaborar las tareas a veces, no digo en soledad, pero de alguna manera aislado, ¿sí? En mucha gente causa, bueno, ciertos sentimientos que en otra no, ¿no es cierto? Por eso mucha gente, digamos, necesita, y veíamos antes, hay necesidad de, somos de gente social, por lo tanto necesitamos juntarnos con otros, estar con otros, ¿no es cierto? Yo Eh, creo que en un gran porcentaje, de todas formas, el teletrabajo generó aún más compromisos por un alto porcentaje de los trabajadores. Eh, sí, creo que no fue al revés. sí, Creo que eso generó mucho más compromiso, mucho sí, más sí. responsabilidad inclusive. Por eso estamos diciendo, por eso la gente trabaja, parece que trabaja más o más tiempo, ¿no? Por lo menos es la sensación, ¿no? Claro. Por Que ahí da. justo Víctor Gaspar nos dice eso, parece como si se trabajara más desde la casa. ¿Es así? Bueno, creo que ahí ya justo lo venían tratando Ramiro y Diego. Y Dani Banda nos dice que sin ir más lejos, Tadeo ya está fuera de hora, pero lo hago con todo el gusto. Sí, tenemos diferencias horarias, como bien vos lo decía Ramiro,
y eso implica esos retos. Creo que no podemos estar tan pegados de los horarios, sino de los objetivos. Esto pues lo digo muy de Claro, manera personal. claro, claro. Bueno, Diego, Ramiro, si quieren continuamos. Bueno, cómo no. Bueno, en la segunda, en esta segunda parte, entonces, vamos a ver cómo nos comunicamos con el afuera, con los clientes. Como ven acá, tenemos distintos tipos de clientes. Como dije antes, algunos van a consumidores finales, otros son B2B, otros son industriales. O sea, la variedad es enorme, ¿sí? Como la variedad es enorme, lo que yo les planteo es este mapa de empatía, para que hoy reevaluemos la relación con el cliente y veamos nuevamente quién es ese cliente y dónde está, ¿no es cierto? Y para eso el mapa de empatía, que seguramente muchos conocen, ¿sí? Tienen distintas preguntas, ¿no? Primero tenemos que tener un objetivo de a quién vamos a ver, a quién vamos a conocer, quién es la persona o quién es el grupo con el que nos queremos relacionar, ¿no es cierto? ¿En qué situación está? Bueno, si es un padre de familia, si es un profesional, en fin, ¿quién es esa persona con la que nos queremos relacionar? ¿Qué necesita hacer? Bueno, quizás necesite, ya que estamos hablando de tema seguridad, haya tenido alguna situación no demasiado agradable y quiera instalar en su domicilio algún sistema de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente, bueno, necesita que esos trabajos estén hechos, necesita que esos trabajos se hagan bien, ¿sí? ¿Qué es lo que ve esta persona? ¿Sí? Bueno, esta persona lo que va a hacer seguramente es investigar en el mercado que hay, va a tratar de aprender, va a tratar de entender, va a tratar de ver a su alrededor en Internet, qué es lo que los demás dicen, qué es lo que están hablando en Internet, qué se dice, qué es lo que lee en la gráfica, ¿sí? Y por supuesto, qué es lo que les estamos escuchando decir o qué imaginamos que esta persona dice, ¿sí? Con respecto a esa situación que quiere resolver, ¿sí? Y por supuesto, decíamos que, bueno, es un profesional que está teletrabajando hoy, ¿sí? Que no se puede mover de su casa. Entonces, si no se puede mover de su casa y siente que no se siente demasiado seguro, bueno, ¿cómo hacemos para acercarnos, no es cierto? ¿Cómo hacemos para comunicarnos con él? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué es lo que le escucha decir a los amigos? ¿Qué es lo que le escucha decir a su mujer, a su familia, a su hermano, a su tío, ¿sí? Con respecto a los sistemas que tienen, a los sistemas que usaron, cuál le dio resultado, cuál no le dio resultado, qué le dicen sus compañeros de trabajo, bueno, qué sistema vas a instalar, cómo va a ser, pero ¿es realmente seguro? ¿Te van a avisar al teléfono? ¿No te van a avisar al teléfono? ¿Qué pasa si salís? ¿Podés sectorizar? Bueno, hay una serie, digamos, de situaciones que se plantean que es importante hoy reevaluar la comunicación con el cliente, porque antes de esto, me parece que el cliente era uno y después de esto el cliente va a ser el mismo pero con distintas inquietudes, ¿no es cierto? Y después está adentro de su cabeza, ¿sí? Bueno, hay positivos y negativos, pensamientos positivos y pensamientos negativos, ¿no es cierto? ¿Cómo digamos, se va a desenvolver? ¿Qué inversión va a querer hacer? ¿Me va a alcanzar? ¿No me va a alcanzar ese dinero que tengo para este proyecto? Bueno, en fin, ¿esto le va a dar seguridad a mi familia? Bueno, hay determinadas, digamos, situaciones y pensamientos y sentimientos que va a tener este objetivo, este grupo al que nosotros queremos alcanzar, que nos va a dar mucha información y nos va a permitir poder operar de una manera quizás distinta de la que estamos haciendo ahora, ya que hay assumptions, ¿sí? hay
hay, digamos, cuestiones que nosotros asumimos como dadas, que quizás en estos meses y con los medios, digamos, contándonos todos los días la cantidad de muertos que hay en el mundo, estén cambiando, ¿no es cierto? Este es el mapa de empatía completo, ¿sí? Y hay algunas otras cuestiones que quiero comentar que me parecen importantes, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo en mi comunicación con clientes? Esto que ven acá, ¿sí? Es una distribución normal de la cantidad de clientes a los que yo estaría llegando, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse que dentro de esta distribución normal, ¿sí? Hay colas en esta distribución normal que representan el 15-85%, ¿sí? Fíjense ustedes que dentro de esta distribución normal tenemos una cabeza y tenemos una cola. Entre la cabeza y la cola tenemos 30% de nuestros clientes a los que probablemente no estemos llegando, ¿no es cierto? Por distintas razones. Y hoy, digamos, me importa decirlo y transmitirlo, ¿sí? Es mucho más económico llegar hoy a ese 30% de clientes que hace unos años atrás, ya que la tecnología nos permite hacerlo de manera, por supuesto hay que hacer alguna inversión de tiempo, analistas, etcétera, etcétera, pero es mucho más económico y nos podemos estar perdiendo clientes importantes, clientes muy rentables que estén saliendo de esta distribución normal al que nosotros no hemos llegado o no conocemos muy bien, ¿sí? Y desde ese punto de vista, desde llegar y desde lo que hablaba antes de este hipotético, de esta hipotética persona, de este hipotético cliente, bueno, es interesante entender y preguntarse, ¿sí? Cómo manejamos y cómo están nuestros centros de contacto con esos clientes, ¿no es cierto? Con los que están dentro de la distribución normal y los que están fuera de la distribución normal, ¿sí? Por ejemplo, hay un tema muy interesante que es el tema de la logística, ¿sí? Que en este momento está en auge, por lo menos en el Gran Buenos Aires y en Argentina en general, de la entrega de los pequeños paquetes, ¿no? Mercado Libre ha tenido una suba en sus negocios espectacular, exponencial, lo mismo que Amazon, ¿sí? El e-commerce en general. Bueno, ¿cómo hacemos para ser el mercado libre de la seguridad? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para poder llegar a nuestros clientes, para poder hacer las instalaciones, para que nuestros clientes, digamos, puedan comunicarse con nosotros y puedan muy fácilmente, por ejemplo, que esos reclamos poder llegar de manera oportuna, ¿sí? Y con esto ya, como para ir redondeando, ¿sí? la idea, al principio presenté muchos aspectos negativos como efectos secundarios de COVID, pero quiero presentar aspectos positivos, ¿sí? Como menor contaminación, tendencia a la ecología, a lo verde, tanto en la producción como en el consumo, ¿sí? Muchos expertos hablan de que la próxima pandemia está desde el lado de lo que es la contaminación del medio ambiente, la contaminación del planeta. Escuchaba el otro día en Euronews hablar de cientos de miles de personas que murieron por contaminación en Europa en un estudio que se hizo del año 2012. O sea, lo han publicado ahora de un estudio que se hizo en el 2012, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles, ¿no? Mayor comunicación familiar, aspecto positivo, ¿sí? Ya sea por efecto de cuarentena voluntaria u obligatoria, ¿sí? Las empresas han incorporado mucha más tecnología, ¿sí? Las familias han incorporado mayor tecnología, ya que o tenés un hijo en la universidad, o lo tenés en la escuela secundaria, o incluso muchos en la escuela primaria. Un desarrollo importante de transacciones financieras desde el punto de vista de
no estar en lugares cerrados, en lugares con mucha aglomeración de gente, con lo cual los bancos han tenido que ponerse a tiro con sus equipos, con la tecnología. Bueno, reevaluación de todos los sistemas de producción y todos los sistemas de servicio, ¿sí? Mayor uso de transporte contaminante, sobre todo en muchas ciudades más amigables al transporte como la bicicleta, ¿sí? Tanto en Europa como en otros países donde al no haber transporte público o al no poder subirse al transporte público, mucha gente empezó a usar otros medios de transporte, bicicleta y otros medios de transporte. Como decía antes, aumento exponencial del e-commerce, ¿sí? El negocio de logística, estos paquetes de Amazon, de e-commerce, que van, digamos, de esos grandes depósitos al domicilio de cada uno, y me parece que las empresas de e-commerce han hecho mucho por facilitar la devolución y por devolver el dinero si uno no está conforme con el producto. Ahí yo he visto una evolución con respecto a unos años atrás, ¿sí? Puedo hablar de Argentina, por supuesto, y por supuesto también una mayor uso exponencial de Internet, de banda ancha, y también una demanda por aumento de la seguridad ante hackers y otros, ¿no? Últimamente escucho que en todos los países se producen brechas de seguridad o engaños a mucha gente a través de las cuentas bancarias y otros mecanismos para sacarle su dinero, ¿no? Para ir terminando, una última reflexión de qué hacer ahora, ¿sí? Bueno, tenemos esta fuerza de trabajo flexible y quizás a esa fuerza de trabajo híbrida, como hablábamos en el inicio, ¿sí? Hay que generar todas las capacidades adicionales que podamos darle a estos trabajadores para que puedan conectarse muy fácilmente con sus oficinas, con sus fábricas, con sus lugares de trabajo, ¿sí? Y las empresas deben invertir en tecnología, ¿sí? Para que obviamente las relaciones con los clientes sean mucho más fluidas, sean mucho más fuertes, y el cliente pueda seguir demandando el mismo servicio que estaba demandando hasta ahora, ¿no es cierto? Soluciones donde, desde el punto de vista de qué hacer para más adelante, ¿no? Soluciones donde esto lo puede hacer el cliente, ¿sí? Esta facilidad de darle al cliente que pueda hacer quizás él algún tipo de instalación, algún tipo de kit para facilitarle las cosas y, digamos, repensar también los servicios. Bueno, ¿por qué yo no puedo ver mis cámaras desde mi televisor del living? Si tengo ganas, en vez de tener que ir al teléfono o tener que tener un monitor por separado, ¿sí? Lo podría hacer desde el living y casi seguro, ¿no es cierto? Si tengo comunicación, si tengo internet en ese televisor, lo debería poder hacer, pero el tema es que sea fácil, ¿no es cierto? Que no sea la conexión y esto, y saltar allá y poner la clave de esto y poner la clave del otro. O sea, que tiene que digamos, repensar servicios para el usuario que sean sencillos, no tener que apretar 35 botones para llegar a lo que yo quiero hacer, ¿no? Otra de las cosas interesantes en la comunicación con clientes, donde lo estoy presentando esto como oportunidades, es revisar mis canales de distribución, establecer puntos de pick-up como tiene Mercado Libre o como tiene otras empresas, ¿sí? Y algo también interesante es poder pasar en la preventa a modelos similares a los utilizados por la industria, por ejemplo, de la pintura, ¿sí? Si uno entra hoy en una casa de pintura
que vende pintura importante, vas a poder, por ejemplo, sacar una foto a tu living, vas a poder usar la pintura que te ofrece esa casa y ver cómo queda tu living con esa pintura o con otra. Bueno, ¿podríamos hacer eso con la seguridad? ¿Hay algún área en la seguridad donde podamos hacer eso y llevar este modelo, digamos, a los consumidores finales o a los distribuidores, ¿sí? Donde les podamos mostrar, te va a quedar así, y de esa manera entusiasmarlos con una venta. Y por supuesto, viene, ¿sí?, el 5G, eso va a representar un recambio de equipos, donde obviamente va a representar un desafío para la industria y, por supuesto, va a representar también un cambio importante o una inversión importante para los consumidores finales, donde vamos a tener que seguramente recontactar a esos clientes para ofrecerles nuevo equipamiento en función de todo lo nuevo que va a poder ofrecer el 5G y lo que van a poder ofrecer las empresas, ¿no es cierto? Bien, vimos, digamos, globalmente, y disculpen la velocidad, pero sé que el tiempo también es limitado, ¿sí? Vimos hacia adentro cómo comunicar y motivar a nuestros colaboradores, y también estuvimos haciendo un repaso, dando algunas ideas sobre cómo reevaluar la comunicación con clientes, que por supuesto también presenta nuevas oportunidades para todos en la industria de la seguridad, ¿sí? Y con esto, bueno, muchísimas gracias y espero, si ustedes lo desean, contestar algunas preguntas. Excelente, Ramiro. Vamos a esperar entonces a Tadeo que nos pregunte, que pueda leer algunas de las preguntas que dejaron los participantes en el chat. Y mientras te escuchaba, pensaba qué importante entonces es, a partir de esta charla y de todo lo que venimos viendo, es repensar, ¿no? En primer lugar, los procedimientos. Tenemos que hacer un cambio mental todos, reescribir los procedimientos y también algo que mencionaste ya en los últimos slides, ¿no? La importancia de elegir las herramientas tecnológicas para poder trabajar como deberíamos trabajar ahora en este contexto, ¿no? Sí. Que es importante y cómo también esas herramientas tecnológicas deberían estar integradas para que todo el proceso sea digital, no solamente un teléfono IP o un CRM o no sé, un sistema de facturación. Toda la comunicación, tanto interna como externa, me debería permitir, a través de esas herramientas que deberían estar integradas, poder trabajar mucho mejor y más óptimamente. Sí, sí, totalmente. Absolutamente. Tadeo. Sí, sí, acá estoy. En este momento no me han llegado preguntas. Les pido a los amigos que están conectados que nos dejen sus preguntas y comentarios. Sí, Román Leiva nos está preguntando cómo puedo obtener la presentación. Román, te cuento que esto lo estamos grabando y normalmente estamos subiéndolo a un YouTube especial donde tenemos como toda la playlist de los cafés Argentina. Así que puedes ver no solo sino todo el histórico de cafés Argentina. Diego, por ahora no encuentro por aquí preguntas que me hayan llegado. No sé si vamos cerrando, si tú tienes algo más. Vamos. Sí, vamos cerrando. Entonces, hasta el próximo café, que va a ser dentro de 2 jueves. Sí, señor. Sería el día 24, jueves 24 de septiembre. Estamos preparando un tema que tiene que ver con justamente la comunicación, pero a través del email marketing. Tema que eh, un tema que está en boca de muchas empresas, porque las reglas del juego han cambiado en lo que tiene que ver con los spam de los correos electrónicos. Y eso está obligando a las empresas a rever sus bases de datos, está obligando a las empresas de alguna manera también a replantear su estrategia de comunicación a través de esta herramienta. Vamos a ver también temas de seguridad informática dentro de lo que es el email marketing
Así que bueno, lo estamos preparando. Apenas tengamos la información final, vamos a estar comunicándolo, Tadeo, a través del canal de comunicación de Alas. Así Claro que que bueno, sí. una vez más te agradezco. Te agradezco, Ramiro, por estar del otro lado, Bueno, por haber compartido todo esto. Fue espectacular la charla. Un montón de conceptos y como siempre nos deja una reflexión y pensando, ¿no? Pensando en qué deberíamos hacer cada uno desde nuestro lugar. bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Buenas noches. Chao, Muchas gracias. gracias, Chao. Ramiro. Cierro por aquí leyendo a unas cuantas personas que nos están hablando. Magali Luna que nos dice, gracias, interesante la charla. Muchísimas gracias, muy claro todo, nos dice Ernesto Rafael José. Víctor Gaspar nos dice, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Ramiro, un lujo, nos dice Dani Banda. Claudia María Mesa también nos da las gracias por toda la información. Feliz noche, chao, gracias por todo. Bueno, todo el mundo por acá. Muy agradecido con vos, Ramiro, y yo extiendo también las gracias por tu tiempo, por tu participación y por supuesto a vos, Diego, también. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta dentro de Gracias. 15 días.